Siguiente pregunta, dice, ¿cuál de las siguientes pruebas es la más segura para diferenciar una anemia ferropénica en donde hay carencia en la absorción de hierro o pérdida de este oligoelemento a través del aparato digestivo o del aparato urinario o del aparato reproductor? De una anemia por enfermedad crónica, que es aquella entidad que se presenta a partir de las 48 horas de que se instala un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio, y que tiene que ver con las proteínas que median el proceso inflamatorio, y dentro de ellas con la lactoferrina. La lactoferrina, recordemos que es una proteína que nos ayuda, porque se encuentra dentro de los polimorfos nucleares y por lo tanto facilita su función fagocítica, para tratar de detener al agente o a la entidad que ha ingresado a nuestro organismo para generar la enfermedad. Pero esta lactoferrina interfiere con el proceso de traslado del hierro a través de la transferrina del macrófago que se encuentra en la médula ósea hacia el eritroblasto. Por lo tanto, el mecanismo de la anemia por enfermedad crónica es la mala utilización del hierro. El hierro que se encuentra depositado en la médula ósea no se puede utilizar para formar sangre nueva, debido a que la lactoferrina compite con la transferrina por el transporte de este hierro y no lo deja salir del macrófago medular. Entonces, el nivel de ferritina no tiene absolutamente nada que ver con este proceso. El nivel de ferritina en la anemia ferropénica estaría, ya hemos dicho, disminuida. En la anemia por enfermedad crónica el nivel de ferritina estaría normal o puede estar incrementado. Por ejemplo, los pacientes con VIH-Sida pueden tener una ferritina mayor de 1000. Los pacientes que tienen enfermedad de Still pueden tener una ferritina mayor de 1000. Y eso hablaría de un cuadro llamado inflamatorio o por enfermedad crónica. Pero un dato interesante es que puede haber coexistencia de la anemia ferropénica con la anemia por enfermedad crónica. ¿Y en qué situaciones o en qué población se presenta? Sobre todo en los niños. Los niños, recordemos que hasta los 5 años ellos pues están empezando a producir sus propias defensas y se enfrentan constantemente a los virus. Por lo tanto, siempre van a tener un componente por enfermedad crónica. Y recordemos que los niños hasta los 5 años son población de alto riesgo para la anemia ferropénica, porque debido al crecimiento no tienen la suficiente cantidad de hierro a través de la dieta para tratar pues de compensar este incremento en los requerimientos debido al crecimiento. Entonces, vamos a tener los dos procesos. Y lo que podría dirimir en que si una persona tiene una anemia ferropénica dentro del componente por enfermedad crónica es definitivamente el estudio de hierro medular, o llamado hemosiderina, o hierro de depósito. Entonces, en los pacientes en quienes sospechamos de estas dos patologías y queremos estar seguros del componente ferropénico, debemos necesariamente estudiar los depósitos de hierro fijo o hemosiderina en la médula ósea. Por lo tanto, el hierro medular o hemosiderina es la prueba confirmatoria para el diagnóstico que dirime la anemia ferropénica de la anemia por enfermedad crónica, porque hemos mencionado que puede haber coexistencia de estas dos entidades. El volumen corpuscular medio no nos podría servir porque en la anemia ferropénica está disminuido. En la anemia por enfermedad crónica al inicio está normal, pero si el proceso no se detiene, se hace también menor, es decir, disminuye, se hace microcítica. La lámina periférica nos puede mostrar glóbulos rojos normales o glóbulos rojos de tamaño pequeño, pero no nos dirime. La concentración media de la hemoglobina corpuscular media tampoco. Entonces, lo que sí nos dirime entre las dos es definitivamente el depósito fijo de hierro o hemosiderina, y para ello debemos realizar un aspirado para ver cómo se encuentra este fierro de depósito fijo en la médula ósea. La siguiente pregunta ya tiene que ver con las anemias hemolíticas o anemias por mayor destrucción. Recordemos que las anemias hemolíticas tienen una triada clásica, sobre todo cuando están en la fase de hemólisis o fase activa,
que son anemia, ictericia y usualmente esplenomegalia. ¿Dónde se ve este cuadro? Sobre todo en las anemias adquiridas. ¿Por qué? Porque ellas se instalan bruscamente. En cambio, las anemias hemolíticas congénitas obviamente van a tener también la tríada clásica, anemia, ictericia y esplenomegalia. Pero tienen un cuadro pues que va desde la niñez, tienen antecedentes de tipo familiar, que no se da en la anemia hemolítica adquirida. Entonces, en relación a la pregunta que dice, ¿qué signo clínico se presenta en pacientes con esferocitosis hereditaria? Recordemos que es la esferocitosis hereditaria. Es una membranopatía, por lo tanto, una anemia hemolítica congénita que involucra a las proteínas que se encuentran formando parte de la membrana del glóbulo rojo, sobre todo aquellas que nos sirven para unir las dos capas bilipídicas del glóbulo rojo. Ya habíamos dicho en la clase teórica que la proteína más comprometida es la espectrina, que sirve de unión entre las dos capas bilipídicas. Entonces, habíamos mencionado en el cuadro de esferocitosis hereditaria que el 95% de estos pacientes tienen un cuadro hemolítico leve o compensado. Por lo tanto, no requieren de mayor tratamiento salvo la administración de ácido fólico para evitar la crisis megaloblástica. Y habíamos dicho que dentro del examen clínico vamos a encontrar un paciente con una palidez muy discreta o sin palidez, con una ictericia también discreta y discreta esplenomegalia. Entonces sí se presenta el signo físico de la esplenomegalia como en cualquier anemia hemolítica. Por lo tanto, la esplenomegalia es producto de que el vaso ha crecido porque está destruyendo los glóbulos rojos que están alterados. Recuerden que el vaso es el órgano hemocaterético por excelencia y que allí se van a destruir todas las células hemáticas que están alteradas, ya sea porque tienen alguna patología o porque ya cumplieron su ciclo vital y tienen que ser destruidas por vejez. Entonces la esplenomegalia es el signo que vamos a encontrar al realizar el examen del abdomen para poder sustentar nuestro diagnóstico de anemia hemolítica, sea de tipo congénito o sea de tipo hereditario. La única anemia hemolítica que durante la fase adulta o la edad adulta no presenta esplenomegalia es la anemia drepanocítica, porque en la anemia drepanocítica hay infartos constantes y sobre todo infartos del vaso. Vale la pena decir que este órgano se va a ir fibrosando poco a poco hasta que llega a una cierta edad, sobre todo por encima de los 20 o 25 años en donde el vaso no se palpa, porque se ha infartado y se ha fibrosado. Pero en todas las otras anemias hemolíticas congénitas y en las anemias hemolíticas adquiridas que están en actividad se va a encontrar el signo de la esplenomegalia. Las petequias vendrían a ser una expresión de los trastornos de coagulación que involucran a la función y al número de plaquetas. La hepatomegalia se puede presentar cuando el vaso no es suficientemente o no puede suficientemente compensar o controlar el cuadro hemolítico. Puede haber hepatomegalia, pero no es el signo característico. Las deformaciones de los huesos faciales se pueden ver en algunas anemias hemolíticas congénitas, como las talasemias, debido a la gran eritropoiesis, sobre todo las talasemias mayores. No sé si ustedes recordarán a la foto de esa talasémica que mostramos, que tenía prominencia en los relieves óseos, debido a la gran eritropoiesis que se lleva a cabo en los huesos planos. Pero no es el caso de la esferocitosis hereditaria, porque hemos dicho que el 95% de pacientes tienen un cuadro hemolítico leve o compensado, y solamente un 5% hace un cuadro hemolítico severo. Las equimosis tienen la misma fisiopatología de la plaqueta, es decir, se presentan cuando hay un disturbio o desorden de la hemostasia que tiene que ver con el número y con la función de las plaquetas. Por lo tanto, repito, la esplenomegalia es el signo que vamos a encontrar desde el punto de vista de examen clínico para el diagnóstico de una anemia hemolítica tipo esferocitosis hereditaria y de anemia hemolítica activa en general, salvo la anemia drepanocítica en personas adultas por encima de los 20 o los 25 años. Después tenemos otro caso en donde se relaciona a un varón de 16 años, menor de 20 años, de raza negra. Recuerden que un
dato muy constante para las anemias hemolíticas congénitas es la raza. Y habíamos mencionado en la clase teórica que las anemias hemolíticas congénitas son mucho más frecuentes en la raza negra, que acude al consultorio externo debido a palidez y dolor óseo. Entonces la presencia de dolor óseo nos está indicando que probablemente hay un infarto óseo. ¿Y qué anemia hemolítica congénita va con infartos? Obviamente la anemia drepanocítica, llamada también enfermedad homocigota de hemoglobina S o cuadro sickle cell anemia. Además nos mencionan que en el examen físico se presenta esplenomegalia, debido a que es todavía un adolescente, no ha llegado a la edad adulta. Tiene una hemoglobina de 8 y en base a todos estos hallazgos nos preguntan cuál es el tipo de anemia más probable. Entonces, por el dato de que es un varón de raza negra, que tiene una anemia más o menos importante, porque 8 está entre moderada a severa, que presenta esplenomegalia asociada a dolor óseo, que es por infarto óseo, entonces tenemos que pensar necesariamente en una anemia drepanocítica. Repasemos las otras alternativas. La anemia perniciosa, y hemos dicho que es un tipo de anemia megaloblástica que involucra a la vitamina B12, pero de causa inmunológica, en donde no se produce el factor intrínseco que permite la absorción de la vitamina B12 que ingresa con los alimentos. La anemia plásica es una anemia que involucra a la muerte del material hematopoyético debido, en el 80% de casos, a que idiopáticamente se produce una proteína producida por los linfocitos T que estimulan la destrucción de las células madre que se encuentran en la médula ósea. Y por lo tanto, la médula ósea en la aplasia medular es hipoplásica y esta celularidad es reemplazada por tejido adiposo o tejido graso. La deficiencia de folato es un tipo de anemia megaloblástica que no va con este tipo de cuadro. En todo caso, iría con una discreta ictericia, lengua de papilada y probablemente dispepsia. La anemia ferropénica no va con dolor óseo, no debe presentar esplenomegalia y se presenta en cualquier raza. La anemia ferropénica tiene que ver no con la raza, sino con el estrato socioeconómico a que pertenece el paciente o la paciente. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, anemia drepanocítica, debido a todo lo que hemos mencionado anteriormente. Entonces, continuando con la discusión de las preguntas que me han dado para compartir con ustedes, en este caso se trata de un varón de 33 años de edad que presenta palidez, ictericia, coluria, dolor abdominal, difuso a la palpación, fiebre, taquicardia y acrocianosis, es decir, cianosis a nivel de la parte distal de las extremidades al contacto con el frío. En los exámenes de laboratorio encontramos o nos dan una hemoglobina de 8 miligramos por decilitro, reticulocitosis no nos dan la cifra, pero obviamente debe estar por encima del 2% para poder hablar de incremento en el número de estas células jóvenes. Y además nos dan un dato muy importante, el test de Kuhn directo positivo. En el frotil de sangre periférica encontramos la presencia de esferocitos y policromía o policromatofilia. De acuerdo a todos estos hallazgos, la pregunta consiste en el tratamiento inmediato más adecuado para este tipo de paciente o para este tipo de patología. Entonces, enmarquemos, se trata de un cuadro de anemia porque tiene palidez y además esta palidez está acompañada de ictericia. Por lo tanto, la sospecha y aparentemente de instalación brusca. Por lo tanto, la sospecha es de un cuadro hemolítico, adquirido. Es un varón ya adulto joven, 33 años, que además tiene dolor abdominal, fiebre, taquicardia como mecanismo compensatorio de la anemia. Significa que la anemia está yendo hacia lo que es el grado severo, y cianosis distal. Un dato interesante es la fiebre, porque la fiebre nos puede orientar a que se puede tratar de un cuadro
infeccioso o también de un cuadro inmunológico. Y cuando vemos los exámenes de laboratorio acompañando a esta caída de la hemoglobina en rango de anemia moderado para severo, 8 de hemoglobina y reticulocitosis, que consolidan más aún el diagnóstico de una anemia hemolítica, nos dan que el test de Kuhn directo es positivo. Y recordemos lo que es el test de Kuhn directo. El test de Kuhn directo evalúa la presencia de complejos inmunes en los receptores de la membrana del glóbulo rojo, de tal manera que se comportaría como una membranopatía, porque los complejos inmunes se van a adosar o se van a pegar, entre comillas, a los receptores de los glóbulos rojos y van a impedir que el glóbulo rojo ejerza la propiedad más importante que tiene su membrana en cuanto a lo que es función, que es la distensibilidad. Y si esta membrana no se puede distender, el glóbulo rojo, al pasar por los sinusoides esplénicos, va a ser destruido. Que es lo mismo que sucede en la esferocitosis hereditaria, en relación a que, a pesar de que la causa es diferente, obviamente, porque en la esferocitosis hereditaria la causa es una alteración en la carencia de una proteína de la membrana, que es usualmente la espectrina. En este caso, la causa del glóbulo rojo en forma redonda de esferocito es la presencia del complejo inmune que impide que el glóbulo se distienda. Entonces, el test de Kuhn directo, cuando es positivo, nos dice que se trata de una anemia hemolítica de tipo inmunológico, es decir, por presencia de complejos inmunes, que puede ser un anticuerpo, y usualmente el anticuerpo más frecuente es el de naturaleza IgG, que puede ser complemento, o que pueden ser ambos. El test de Kuhn directo clásico, llamado poliespecífico, nos dice que hay un complejo inmune, pero no nos dice exactamente cuál es. En cambio, cuando nosotros tenemos un test de Kuhn directo positivo clásico o poliespecífico, debemos solicitar el test de Kuhn monoespecífico, y este test de Kuhn monoespecífico nos dice si ese complejo inmune es solamente inmunoglobulina o anticuerpo, es solo complemento o si son ambos. Y además nos dice el tipo de inmunoglobulina, porque las anemias hemolíticas inmunes son usualmente IgG, es decir, por anticuerpos calientes, pero también puede haber inmunoglobulina de naturaleza M, es decir, por anticuerpos fríos. De tal manera que sí es conveniente solicitar a un paciente que tiene un test de Kuhn clásico directo positivo, un test de Kuhn monoespecífico para ver exactamente el complejo inmune que está jugando el rol en la fisiopatología de esta anemia hemolítica. Entonces, ante un cuadro de anemia hemolítica de tipo inmunológico, obviamente el tratamiento que debemos de tener en mente es el uso de corticoides. Habíamos mencionado que los linfocitos son células muy lábiles y sensibles a la acción de los corticoides. Y por eso en todas las enfermedades o patologías donde en su fisiopatología haya un linfocito de por medio, en el esquema de tratamiento de esta entidad o de enfermedad habrá siempre un corticoide, sea por vía oral o por vía parenteral. Analicemos las alternativas que nos dan. Transfusión de plaquetas no sería necesario, porque la transfusión de plaquetas vendría a utilizarse en el caso de que haya pues el peligro de un sangrado cerebral o de un cuadro convulsivo por un sangrado cerebral, y debido al consumo de plaquetas o destrucción de plaquetas. La esplenectomía podríamos tenerla en cuenta, pero se deja como una segunda alternativa. La primera alternativa es definitivamente el uso de corticoides. Recordemos las dosis estándar, teniendo en cuenta que el corticoide referente es la prednisona, va de 1 a 2 miligramos por kilo por día. Pero obviamente dependerá del estado en que se encuentra nuestro paciente. Si es necesario, porque se tiene un cuadro de anemia severa o hay compromiso de conciencia, se le pueden dar los famosos pulsos de corticoides, en donde se debe utilizar la metilprednisolona a dosis de 30 miligramos por kilo por día, durante por lo menos 3 días, pueden ser 3 a 5 días. Habíamos mencionado en la clase teórica que la infusión de corticoides en pulso se debe hacer máximo en 1 hora, se debe realizar máximo en 1 hora,
porque la intención es que ingrese gran cantidad de corticoides dentro de la célula tipo linfocito para inducir su destrucción y por lo tanto impedir que se forme mayor cantidad de anticuerpos. La transfusión de sangre podría ser una medida que debemos tener en cuenta, pero después de haber impregnado por lo menos con el primer bolo de corticoides al paciente, porque si yo le transfundo sangre a un paciente que tiene un cuadro hemolítico debido a complejos inmunes, lo más probable es que no encuentre sangre compatible debido a la presencia de los anticuerpos. Entonces, para disminuir la cantidad de estos anticuerpos, tengo que utilizar primero los corticoides. Y si la condición lo requiere, puedo agregar transfusión de paquete globular. En relación a la última alternativa, transfusión de plasma fresco congelado, se guardaría en el caso de que haya una alteración a nivel de las proteínas que median la hemostasia, como por ejemplo en una hemofilia o una enfermedad de von Willebrand, o en una carencia de fibrinógeno, o en una coagulación intravascular diseminada, pero no en el cuadro de una anemia hemolítica de tipo inmune. Entonces, la alternativa correcta de marcar corresponde a la letra D, porque involucra pues a los glucocorticoides, teniendo en cuenta que los linfocitos, que son los que generan los anticuerpos, son muy sensibles o muy lábiles a la acción de este medicamento.